El apóstol Pedro lo vuelve a decir, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Es decir, si el justo se pervierte, entonces el Señor ya no puede defender la tierra o una nación, como la nación de los Estados Unidos. ¿Cuántos justos habrá en la nación de los Estados Unidos que puedan detener el juicio de Dios para los Estados Unidos? Me refiero a los que están en el mando. Me refiero a los grandes líderes, sean religiosos, políticos, financieros, en todos los ámbitos. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen los líderes? ¿Son justos o son injustos? En cada nación en la tierra, los ojos de Dios están sobre los justos. Y en cada nación hay movimientos cristianos, pastores, hay evangelistas, profetas, los 5 ministerios. Toda la tierra tiene la iglesia de Cristo, pero ¿cuántos realmente son justos? ¿A qué le llama la palabra del Señor justos? ¿Y por qué los ojos del Señor no están con todos, sino con los justos? Vamos a leer Éxodo 23. Génesis, Éxodo, capítulo 23. Capítulo 23. Aleluya. Dice la escritura en el versículo, desde el 1 en adelante, dice: no admitirás falso rumor, o sea, chismes. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal. O sea, cada quien se junta con su cada cual. Grupos. Dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más. Es decir, que lo que diga la mayoría, eso es lo que hace la gente. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. No te inclinarás a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asna extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda porque es tu contrario o porque te aborrece? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente. Esta es la palabra que yo quiero que nosotros pudiéramos encerrar en un rectángulo, porque esta palabra me atañe, me importa demasiado para los siervos de Dios. Fíjese lo que dice la escritura. Dice así la escritura: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. La palabra del Señor habla acerca del profeta Balaam. El profeta Balaam era un siervo de Dios. Yo lanzo esta pregunta a todos los hermanos que ven. ¿Puede un profeta profetizar de Dios y del diablo? ¿Qué dice usted? Dice la escritura, Apocalipsis 2:14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Judas 1:11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro
en el error de Balaam. Segunda de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Está claro, hermano, en la escritura que el recibir presentes corrompe a cualquier siervo de Dios. Es decir, podemos comprar a los siervos de Dios con el dinero fácilmente para que hagan o digan lo que nosotros queremos. Yo esto lo he visto repetidas veces y les voy a contar. Los siervos de Dios usualmente empiezan pobres. Generalmente son personas de escasos recursos, porque no está escrito en la Biblia que el Señor llame a los grandes y a los poderosos, sino que Él llama al humilde. No dice la Escritura, porque yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero. Es decir, nosotros tenemos en grande a los profetas, pero antes de esa grandeza eran o campesinos o personas de escasos recursos, personas desconocidas, insignificantes, que nadie les daba grandeza. Pero ¿qué hace el pueblo de Dios? El pueblo de Dios pervierte a todos los siervos de Dios, a todos. He aquí donde la clasificación de la iglesia empieza, señalando el Señor a los justos, solamente a los justos. Y aquí está la injusticia. Cuando alguien que tiene un don espectacular realiza milagros o profetiza o hace algo espectacular, la gente cae de rodillas, llorando, quebrantada, impresionada. Yo puedo rápidamente traer a la memoria un paralítico. Si Dios ha concedido el don de hacer milagros a un hermano y lo ven levantando un paralítico o dos, ese hermano ya está del otro lado. Ese hermano ya tiene la vida resuelta. Porque si los familiares de ese paralítico tienen recursos económicos, son capaces de regalarle una camioneta o una casa. He ahí donde empieza el mal en los siervos de Dios. Y voy a volver a leer la escritura. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que no ven, a los que ven, y pervierte las palabras de los justos. Una vez que un siervo humilde, sencillo, empieza a recibir presentes, entonces empieza él por el camino equivocado. Yo hace muchos años, cuando yo era un jovencito, me decía el pastor: hermano, es que muchos ya son profesionales. Yo nunca le entendí, como jovencito no le entendía lo que me decía. Es que hay ministerios profesionales, me decía él. Yo no lo entendí. Sin embargo, ahora que yo también ya soy mayor, hasta ahora me doy cuenta a qué se refería aquel pastor que ya no vive y que me hablaba de que en esos tiempos ya los ministerios eran profesionales. Se refería a que un ministerio aprende el arte de la manipulación. Porque si él ve que la gente le gusta algo, entonces se va por ahí. Si él ve que a la gente se le puede dominar a través de una manera, entonces se va por ahí, y eso es lo que aprende a hacer bien. Y ya no es Dios. Y la gente continúa engañada creyendo que es Dios, cuando ya aprendió el siervo de Dios a manipular los dones en su propio beneficio. También la escritura dice que el hombre por sus dones vivirá, pero en este caso estamos hablando de pervertir los dones del Espíritu Santo. Entonces, el Señor claramente advierte en la palabra del Señor, versículo 28, Éxodo 23, que no debemos recibir presentes. Sin embargo, Balaam, siendo un profeta de Dios,
lo señala reiteradamente la Escritura, de cómo el dinero, las ofrendas y los presentes hacen que los siervos de todos los siervos de Dios, hacen que sean probados a ver si realmente son justos y que manifiesten realmente lo que hay en su corazón. Si una persona nació en un palacio y otra nació en un lugar, en una casa de varitas, de palito, y intercambiamos los destinos, al hermano que solamente come de su cajete, su salsita y su tortillita y sencillito, lo mandamos al palacio y el del palacio lo mandamos para acá, los dos se perderían. Porque el que está acostumbrado a los iPhone, a los iPad, a Mac, a todas las marcas del mundo, a Gucci, a Paco Rabanne, a todas las marcas del mundo, al entrar en el mundo del hermano humilde y sencillo, renegaría de Dios y él desearía con todo su corazón volver a su casa. Y el hermano sencillo, al entrar en este palacio y empezar a vestir como virrey, como príncipe y a tener todos los lujos habidos y por haber, perdería su corazón. Esa es la condición real de las cosas. Y eso va para todos, seamos cristianos o no seamos cristianos. En este caso estamos hablando de dónde están los justos y quiénes son los justos. ¿Y por qué? Es muy importante que hablemos de los justos en esta ponencia y en esta ocasión. Job, capítulo 36. Job, capítulo 36. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, amados hermanos. Job, capítulo 36. Dice así la palabra del Señor. En el versículo 7. No apartará de los justos sus ojos, antes bien, con los reyes le pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Esta escritura está hablando de que si un varón es probado y comprobado que su corazón es justo, hay una promesa de parte de Dios que se cumplirá en el milenio o en la eternidad, pero se cumplirá. O también a algunos en esta vida, aunque ya el tiempo está terminando. Por eso dije que en el milenio, en la eternidad, dice, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes le pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Uno de los varones justos, de los 3 varones justos que estudiamos el otro día, que menciona la palabra, es Daniel. Y Daniel estuvo con los reyes. Pero aquí específicamente dice en trono. En trono. Yo he hablado en otras enseñanzas acerca de los tronos. Y he dicho, es más, hay un video que ya tengo subido acerca de los tronos en el milenio. ¿Quiénes ocuparán los tronos en el milenio? Ahí enseño exactamente quiénes ocuparán los tronos. Porque el Señor le ha prometido tronos. Pero le voy a decir por qué es necesario que el Señor ponga a los justos en el trono. Me trae a la memoria aquella ocasión cuando llegaron 2 mujeres y las 2 decían que el hijo era de ellas. Entonces Salomón dijo, traedme una espada. Entonces él dijo, voy a partir el niño y a cada una le voy a dar una mitad. Entonces una mujer gritó, no mates al niño, dáselo a ella. Entonces Salomón intuyó que esa era la verdadera madre del niño y le entregó al niño. Tú eres la verdadera madre porque a ti te duele que yo mate al niño. Y la otra no le importaba que matara al niño. Entonces el justo no es que en el milenio o en la eternidad se van
a ser justo la gente. No, 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 no. Es hoy que tiene que manifestar si es justo o si no lo es. Puede que sea cristiano, puede que sea pastor, puede que sea evangelista, puede que sea profeta, puede que sea lo que sea. Pero si no manifiesta hoy que conoce la justicia y que es justo en todas las cosas que hace, no le espera ni trono ni nada. Porque los tronos serán entregados a varones que hoy en día conocemos, entendemos, vemos. Dice la Biblia, por su fruto los conoceréis. Las obras justas, hermanos, se manifiestan todos los días en lo que nosotros hacemos y en lo que, si usted conoce a un hombre justo, usted va a decir, ese varón es un varón justo, yo lo conozco y veo sus acciones, conozco cómo a lo largo de los años ha actuado con rectitud y cómo todo lo que hace, lo hace en la justicia de Dios. Ese hombre está destinado a ocupar un trono de autoridad. El Señor le va a dar tronos de autoridad a aquellos varones que en esta vida se ganen el derecho a sentarse allí para que juzguen. Yo he dicho en otros videos que en la siguiente eternidad habrá naciones, porque así dice la palabra. Y esas naciones, ¿quién las va a juzgar? Hablando de naciones, estamos hablando de países, estamos hablando de estados, estamos hablando de ciudades, regiones. Se necesitan muchos varones justos para administrar una tierra. Pero la tierra hoy en día es muy grande. Pero cuando Cristo haga cielos nuevos y nueva tierra, la nueva tierra será aún mucho más grande. Y se requerirá de muchísimos varones justos para regir la tierra. Pero esos varones justos, ¿dónde están? ¿Ha conocido usted a un varón justo? Por ejemplo, yo puedo hablar de mi suegro. Él ya no vive, pero yo lo conocí. Y yo puedo testificar que mi suegro fue un varón justo en la tierra. Y que Dios lo tiene reservado a él para que juzgue, porque él se manejó en la vida con justo juicio. Los justos se manifiestan en la vida. Dice la Escritura en Salmos 1:5. Salmos capítulo 1, versículo 5. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué no se levantarán? Mire, hermano, con dos justos que existan en una congregación y que estén en la cabeza del liderazgo, los malos que van a la congregación no tienen autoridad ni pueden proferir palabra contra ellos. Porque para que haya gente rebelde en una congregación y se levante y grite y diga, necesita haber defectos en los líderes. Pero si los pastores, los líderes que están ahí son justos, por lo menos dos, porque dice la palabra, si dos se pusieren de acuerdo, el poder del acuerdo en dos justos le calla la boca a una multitud. No importa que en la congregación haya culebras que quieran levantarse contra los justos, pero no podrán. No se puede ir contra los justos. Si son dos en una congregación, tienen mayoría. Así sea una congregación gigante. Pero un varón justo o dos varones justos son mayoría. Por eso dice la Escritura, este es el texto que le estoy dando. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y levantarse no está hablando de ponerse de pie, está hablando de gritonear. No se le puede gritonear a un varón justo. Cuando dice la Escritura que la mujer aprende en silencio y calla en las congregaciones,
yo creo que no solamente se refiere a la mujer, sino se refiere a una actitud de respeto, de escuchar. ¿A quién se le debe escuchar en una congregación? Al que hace justicia. El que hace justicia deja callado a todo mundo. El que vive en la justicia, el que practica la justicia, no se le puede ir a denunciar ante las autoridades. No se le puede levantar una demanda, no se le puede levantar la voz, no se le puede acusar. Ese es el poder de los justos, que yo creo que hay muy pocos en la tierra. Y ahí es donde entra mi preocupación. Por eso digo, ¿cuántos se irán en el arrebatamiento? Para cumplir la escritura puede ser que se vayan muchos, pero llegando una vez a las bodas del Cordero y el Señor examine las vestiduras, quién sabe. Porque dice la Biblia que el lino fino es las acciones justas de los santos. Cristianos hay millones en la tierra, justos, acciones justas. Por ejemplo, ¿puede un hombre dejar sin comer a su familia? Y si empezamos a enumerar las cosas justas, ¿a dónde quedarían los varones? Dios, hermano, no puede llevar al cielo a injustos, aunque sean cristianos, aunque diezmen, aunque ofrenden, aunque oren, aunque hablen en lenguas, aunque profeticen. Ahorita hay muchísimos profetas, hay muchas profecías y hay muchas cosas, y la gente anda de aquí para allá, de profeta en profeta y de profecía y todo. Pero el Señor sabe quiénes son los justos, porque la justicia es el diario vivir, son las decisiones de todos los días. Salmo 37, capítulo 37, versículo 29. Dice así la palabra del Señor: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Vuelvo más y es lo que digo. En la siguiente eternidad, hermano, todas estas promesas se cumplirán. Ahorita los habitantes de la Nueva Jerusalén no pueden venir a la tierra, porque la Nueva Jerusalén solo descenderá del cielo cuando haya nueva tierra. Pero cuando haya nueva tierra, no solamente habrá naciones, sino justos gobernando la tierra. Los justos heredarán la tierra. Es decir, el proceso en el que estamos entrando de la tierra es una limpieza en este momento. Estamos entrando en un tiempo de limpieza a la tierra. La tierra tiene que ser cegada, dice la palabra del Señor. Lo dice Apocalipsis. Lo dice que la tierra tiene que ser cegada. Y lo que es trigo, la mies, tiene que ser levantada. Y también las uvas tienen que ser echadas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Quiénes son las uvas? Todos aquellos que no aman la justicia, sino que se complacen en hacer la maldad. Eso no importa si está en la iglesia. Eso no importa si es cristiano. Si se complace, por ejemplo, la Biblia habla mucho del derecho. Habla mucho del derecho. Mucho. No podemos nosotros tergiversar el derecho. No podemos nosotros meternos donde no tenemos derecho. No podemos nosotros corromper los derechos. No podemos. Eso marca a un varón, a una persona, a la humanidad en cuanto a la justicia. ¿Quién es justo en esta vida? Ahorita estamos siendo puestos a pruebas, hermano, para saber si a nosotros nos corresponde ejercer autoridad en la eternidad. ¿Cómo llegaremos a la eternidad? ¿De panzazo llegaremos o llegaremos con obras? Recuerde que el primer libro que será abierto en la eternidad en el día del juicio, es el libro de las obras.
Recuerda la escritura, hermano. Nunca olvide la escritura. El libro que será abierto es el libro de las obras. Quiere decir que sus obras de usted, mis obras mías, están siendo anotadas por el ángel de Jehová. Cada siervo tiene un ángel. Y sí, ciertamente, nosotros podemos pensar que el ángel tiene la armadura, si yo me coloco la armadura y empezamos a hacer guerra espiritual. Pero el ángel también tiene otra función, que es reportar, que es grabar, que es anotar en el libro de las obras. Todo es un vaciado que todos los días se hace. Dice la palabra que su ángel está todos los días delante de la presencia del Señor. En aquel día, el libro de las obras no podremos nosotros defendernos, porque está escrito, señalado las obras que nosotros hagamos. Y no se refiere a que nosotros, las buenas obras que dicen los católicos que tenemos que hacer. Vamos a empezar por nuestra casa. Vamos a empezar por nuestro hogar. Por eso dice la Escritura que nuestras obras serán echadas al fuego. Y si la obra prevaleciere, seremos salvos así como por fuego. Hay obras de oro, plata y piedras preciosas, pero hay obras de heno, madera y hojarasca. Es decir, podemos hacer la obra de Dios aquí en todo lado, pero lo más importante, hermano, es que la justicia, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios es lo primero que tenemos que establecer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que está siendo anotado en el libro de las obras. Todos los días. Todos los días. Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El justo, hermano, tiene una luz que no puede ocultarse, que no debe ocultarse. Dice la Biblia que los que andan en luz tienen comunión con los hermanos, pero el que anda en tinieblas se oculta, se esconde, porque no quiere que lo vean, o no quiere que lo descubran, o no quiere exponerse. Pero el justo es luz. Un varón justo tiene que ir allá donde debe ser expuesto, porque él es justo. Y cuando el justo se le exhorta, el justo le sirve porque él va en aumento. Cuando el justo se le exhorta, le sirve porque él va en aumento, porque él es luz y él va a lograr que su luz sea a plenitud. El justo no le estorba o no le afecta que le den sugerencia donde está fallando lo que él necesita mejorar, lo que él necesita dejar cambiar, porque él va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 12, capítulo 12, versículo 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Hermano, si tú conoces personas que les gusta cuchichear, que les gusta reunirse con otras para estar tijereando, que les gusta socavar, que les gusta hablar mal, hoy en este día yo quiero que te des cuenta que está en consejos de los impíos
Y como dice el Salmo 1, impresionante, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Ahora nomás, en vez de que diga varón, que diga dama. Bienaventurada la dama que no anduvo en consejos de malas, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabe usted qué es un escarnecedor? La lengua es el instrumento de un escarnecedor o de una escarnecedora. Estar escarneciendo a las demás, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, el justo no admite que alguien se le acerque y le diga, no sabes, hermano, déjame decirte para que ores. El justo no admite ese tipo de personas. Lo que hace el justo es decirle, mire, hermano, no acostumbro a escuchar chismes, porque eso no le agrada al Señor, y el ángel que traigo aquí pegado conmigo me está viendo y no me la va a perdonar. Si yo me siento contigo en un cafecito, nos vamos a echar un cafecito y vamos a empezar a hablar vanidades, este compañero que traigo aquí me va a reportar inmediatamente, me va a anotar en el libro de las obras todas las palabras que hablé contigo. Por eso no puedo participar en las obras infructuosas de los injustos. Por eso le digo, somos cristianos porque aceptamos a Cristo, somos cristianos porque vamos a la iglesia, somos cristianos porque ya casi todo el mundo es cristiano. Chile está lleno de iglesias, México, Estados Unidos, no, está de moda, ahorita ya se completó el evangelio en toda la tierra. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora viene la separación entre los justos y los injustos. Ahora viene la salvación de los mismos que están yendo a la iglesia. Ahora el Señor tiene que evaluar cuál es la vestidura, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Todos somos los santos, pero ¿dónde están las acciones justas? Esa es la que el Señor va a evaluar ahora. Mateo, capítulo 13. Vuelvo más y le repito. Muchos dicen que la palabra justos se refiere al Antiguo Testamento, pero no al Nuevo. Así dicen. Y que ahora todo aquel que acepte a Cristo está dentro del aro. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Mateo 13, capítulo 43. El versículo 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe de quién va a recoger los ángeles a los que sirven de tropiezo? De su reino. Está hablando de todos los que vamos a la iglesia. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Porque aparte está el reino de las tinieblas, pero estamos hablando del reino de Jesús. De su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Quiénes son esos que sirven de tropiezo? Mire, hermano, la Biblia dice que el Señor no puede aceptar en el reino de los cielos a los homicidas. Rápidamente nosotros nos vamos a las leyes de este mundo y vemos que los homicidas también en esta vida son juzgados y son llevados a tribunales y son echados presos y le dan hasta cadena perpetua. Homicidas. Pero el Señor no se refiere a esos homicidas. De nada le sirve a un hombre tener cadena perpetua, porque aunque él cumpla con la justicia terrenal,
ni porque pase toda su vida en la cárcel no podrá salvarse. Tiene que arreglar cuentas con la justicia celestial. Y la palabra homicida se refiere a aquellos, dice la Escritura, no temáis a los que matan el cuerpo, sino a aquel que puede echar vuestra alma en el infierno. Fíjese, para poder destruir a un hermano o a una hermana, dice la Biblia que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Para poder destruir a un hermano, a una hermana, solo se necesita encontrar un corazón amargado. Un corazón con odio y con rencor. Los mejores brujos, los mejores hechiceros que hay en el mundo fueron niños que padecieron mucho en su infancia por padres que los apaleaban, los maltrataban, los menospreciaron. El odio, el rencor de esos niños les sirve a Satanás para poderlos llenar de Satanás, llenarlos del espíritu de Satanás. No se puede ser un siervo de Satanás si no tienes un corazón lleno de odio y de rencor. Bueno, para sorpresa mía, hay hermanos en la iglesia así, que tienen su corazón, que no pueden perdonar, que no pueden olvidar, que no pueden arreglar, que ellos están cimentados en el odio y en el rencor. Bueno, esos hermanos creen que son hermanos, creen que son cristianos, pero lo que realmente son agentes de Satanás infiltrados en la iglesia. Eso no importa que haga todo lo que un cristiano hace, pero como su corazón es malo, Satanás lo usa tremendamente para asesinar cristianos. Basta con que hable con las hermanas o con los hermanos y que les empiece a meter cizaña. Cuando un líder, una persona le mete cizaña a uno, a otro y a otro, a 5, a 6, le empieza a meter cizaña. Me está escribiendo el hermano Felipe Santiago. Puede entrar, amado, de Paraguay. A ver si logra entrar. Muy bien. Entonces, hermano, cuando un hermano le mete cizaña a los otros, hermanos, inocentes hermanitos, no se dan cuenta que los está asesinando. Y no se dan cuenta que los está asesinando. Pero aquellos hermanos ahora lo tomarán de líder, ahora lo escucharán, ahora lo seguirán, ya no al Espíritu Santo. Es fácil abandonar al Espíritu Santo, escuchando a hermanos con rencor, hermanos con odio, hermanos con resentimientos, hermanos que no saben perdonar, hermanos que en vez de resolver los problemas, destruyen la obra de Dios. ¿Sí? A ver, hermano. Muy bien. Entonces, hermanos, asesinar a un hermano en cuanto a su espíritu. Ahora el espíritu del otro hermano tendrá las mismas características del que lo lideró. Así como Moisés les dio de su espíritu a aquellos hombres, pero Moisés era un hombre manso. No deben estar en los púlpitos personas que no tengan su espíritu manso, en paz, lleno de sabiduría, de prudencia, de inteligencia. Vamos a ver los 7 espíritus de Dios. 7 espíritus de Dios. Tal vez eso deberíamos de verlo en otro estudio, pero porque es mucho, ¿verdad? Pero y me sale aquí. Pero sí habla la Escritura acerca de espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Hermano, ¿quiénes deben estar en los púlpitos? ¿Quiénes deben de enseñar?
aquellos que transmitan los 7 espíritus de Dios, que transmitan la justicia, aquellos que enseñen a la congregación a ser como ellos. ¿No decía el apóstol Pablo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo? El imitar a un varón justo, a gente justa, es lo que la Escritura dice que debemos de hacer. ¿Dónde están los justos? Quiero verlos. He recorrido grandes distancias. He conocido muchos pueblos, muchos lugares, iglesias. Y mi corazón siempre está buscando a esos varones justos, que son los que deben estar. Y mire, hermano, dice la Escritura, Mateo 25. Mateo 25, versículo 37. Mateo 25, versículo 37. Dice, entonces los justos, desde el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo pensaba que desde que Cristo había venido, pero la Escritura dice desde la fundación del mundo. Yo pensaba que desde la ley de Moisés, porque ahora todos quieren que nos hagamos judíos y que practiquemos todo lo que los judíos hacen. Pero aquí dice desde la fundación del mundo. Quiere decir que el Señor preparó a los que iban a llegar desde la fundación del mundo. Benditos de mi Padre. ¿Y quiénes son esos benditos? Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Sabe, hermano? Mientras yo estuve en aflicción, muy pocas personas me llamaron para preguntarme si yo tenía hambre. Cuando tú le llamas a una persona o lo buscas para ver si ya comió, para ver si esa semana pudo salir adelante, es una de las primeras cosas que la Escritura dice en el versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Entonces el Señor contesta en el versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esos son los que van a recibir, esos son los benditos de mi Padre. Aquellos que están haciendo las obras que el Señor quiere que hagamos. Que le den de comer al hambriento. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. De cierto, el rey les dirá, de cierto os digo que cuando hiciste esto a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y esa es mi oración todos los días. Señor, llévame con el menospreciado. Llévame con aquel que me vea a mí como una bendición. Porque yo no quiero ir con aquel que no me respeta, que no quiere verme, que me ha abandonado, me ha dejado. Pues Dios lo bendiga, si está mejor en otro lugar, qué bueno. Pero ¿por qué no me llevas con aquel que cuando me vea diga, qué bueno que vino usted a visitarme? A mí nadie viene a visitarme. Me han abandonado mis hijos, me han abandonado todos. Nadie me visita, nadie me aprecia. ¿Por qué no me llevas ahí con ese, Señor? Llévame con esa persona, amarlo,
darle lo que tú me des, porque dice la palabra, de lo recibido de tu mano te damos. ¿Y para qué darle a esos pastores y a esos ministros que tienen fortunas? Pues eso no sirve de nada. Y estamos diezmando y dando todo ahí. No, hermano. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Por qué no le preguntamos al Espíritu Santo cómo nosotros podemos ganarnos el título de justos en esta vida? ¿Por qué no le preguntamos al Espíritu Santo cómo nosotros, las obras que hagamos, realmente en aquel día serán recompensadas? ¿De qué me sirve a mí ganar mucha gente, tener un ministerio impresionante en la tierra y no tener recompensa en el cielo? ¿Por qué? Porque voy a ser aludido por los hombres o aplaudido o reconocido en público. No dice la Biblia que lo que pidamos en secreto será recompensado en público, pero no quiero este público, porque si yo soy recompensado en público en esta vida, estoy perdiendo mis recompensas en el cielo. Yo no quiero ahora ser recompensado en público. Yo le pido al Señor y yo le animo a usted, hermano, que haga lo mismo. Le oro al Señor, le clamo al punto de las lágrimas. ¿Y por qué tienen que morir los justos? Es que si mueren los justos, la tierra será maldita. ¿Y por qué tienen que terminarse los justos en la tierra? ¿Y dónde quedaremos nosotros, Señor, cuando te lleves a todos los justos de la tierra? Precisamente ese es el rapto de la iglesia, amados hermanos. Que un día, muy pronto, no muy lejano, y yo creo firmemente que no llegaremos al 2030. Falta muy poco y estamos perdiendo el tiempo. Pero el Señor viene por los justos. Eso dice la palabra. No dice que viene por los cristianos. No, los cristianos aquí se quedarán. Solo irán los justos. Esto está impresionante, hermano. Cuando el Hijo del Hombre venga, versículo 31, en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a la de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre. Hermano, no dice porque fueron a predicar, no dice que porque fueron a orar, no dice que porque... No. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. ¿Sabe que muy poca gente visita al enfermo? Dice, me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, ahí está el hermano Felipe Santiago de Paraguay. Ahí nomás active su cámara, hermano. Dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Señor, bendiga al hermano Felipe Santiago. Aleluya. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también ellos le responderán diciendo: pero ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto, os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermano, palabras del Nuevo Testamento. Y ya leímos primera de Pedro 3:12, donde habla acerca de que el Señor solo escucha la oración de los justos. El Señor solo escucha la oración de los justos. Hebreos capítulo 12. Y con este pasaje vamos a terminar. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Vamos a empezar desde el 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado, y este es el pasaje, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la congregación, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esto que está describiendo el escritor de Hebreos sucedió en el monte de Sinaí, cuando se les fue entregada los 10 mandamientos y todo lo que conocemos, la ley de Dios. Cuando el pueblo de Dios ayunó 3 días para pararse en el monte, no pudieron soportar porque fue terrible la manifestación. Por eso dice que no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía con fuego. Dice, ustedes no se pararon allí a lo que veían físicamente. Eso le está diciendo. Sí ardía con fuego, pero no se pararon ahí frente a la oscuridad o a las tinieblas y a la tempestad. O sea, el aire que se movía en el monte de Sinaí en ese día. Al sonido de la trompeta, porque había un sonido ensordecedor, y a la voz que hablaba, la cual a los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Y mismo Moisés decía: estoy temblando, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado, aquí está la revelación, al monte de Sión, en el espíritu, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la congregación de muchos millares de ángeles, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Fíjese, hermano, este es un misterio difícil de entender, que en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Dios se acerca al monte Sinaí, en vez de ver el monte Sinaí pelón como se ve ahora en las imágenes desérticas del monte Sinaí, realmente lo que el Señor estaba manifestando es una conexión directa al tercer cielo, al lugar donde están los
la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Cómo así? Si la iglesia todavía no ha sido levantada, si la nueva Jerusalén está inhabitada, ¿cómo es que los israelitas que venían de Egipto, que se les pidió que ayunaran 3 días, le está diciendo el escritor de Hebreos que se acercaron a la ciudad del tercer cielo? Pero hay un misterio aquí que dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los primogénitos inscritos en los cielos. ¿Cuál es primogénito? ¿De qué me está hablando? Yo lo he dicho, hermano, repetidas ocasiones, y hoy lo vuelvo a soltar otra vez. En esta vida han venido 2 clases de personas a vivir. Aquellos que en el pasado estuvimos en el cielo, fuimos creados en el cielo, vivimos en el cielo, solo que no nos acordamos. Pero fuimos enviados a la tierra a nacer de vientre de mujer. Lo dice la Escritura, por cuanto los hijos, él también participó de lo mismo. Lo dice la Escritura, él también participó de lo mismo. Hebreos 2:14. Aquí atrásito. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién participó primero de carne y sangre? ¿Cristo o los hijos? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿No dice la Escritura en Job que los hijos se presentaron delante de Dios? Los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, y también Satanás se presentó delante de Dios. ¿Quiénes son los hijos? Hermano, los hijos de Dios son los ángeles de Dios. Pero los hijos de Dios participaron de carne y sangre. Así que por cuanto los hijos de Dios nacieron en esta tierra de vientre de una mujer, que eso es participar, nos convertimos en carne y sangre. Solo que usted no se acuerda, yo no me acuerdo, no tengo memoria, registro, ahorita no me acuerdo. Yo solamente me acuerdo de unos años para acá. Pero si el Señor me diera la oportunidad, yo me acordaría desde que estuve en el vientre de mi madre, de las pataditas que echaba allí. Si el Señor me regresara la memoria, yo me acordaría de cuando fui traído del cielo el día de la concepción en el vientre de mi madre. Si el Señor me regresara la memoria, yo recordaría, pero yo cuando llegue, si es que llego a llegar, si es que Dios me ayuda a llegar a la gloria, hermano, yo voy a pararme en un lago y yo voy a decir: yo ya estuve aquí. Yo recuerdo este lugar. Antes de yo ser engendrado en el vientre de mi madre, yo estuve en este lugar. Y el Señor me recordará, y también a usted, porque dice la Escritura: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién participó primero de carne y sangre? No dice la palabra que Adán era hijo de Dios. Así dice, hijo de Dios. Todos primero en la eternidad fuimos creados y fuimos traídos uno por uno a esta tierra a participar de carne y sangre. Y también Cristo fue traído a esta tierra a participar de carne y sangre. ¿Por qué fue traído a esta tierra a participar de carne y sangre? Para ser llamado primogénito entre muchos, para que Él sea nuestro hermano mayor, para que Él sea nuestro redentor, para que Él nos redima de todos nosotros. Es que ya estando en carne, hermano, nos gana la carne.
y nos gana el diablo, nos gana todas las cosas de la tierra. Así como le ganó a Eva, le dio de comer a Adán, y de ahí empieza la caída del hombre. Pero todos un día estuvimos en el Espíritu. Los ángeles en el Espíritu, nosotros en el Espíritu, Cristo en el Espíritu. Pero fuimos traídos a la tierra por medio del vientre. Nacimos aquí, ya estamos aquí. Muchos hijos que estamos aquí no han podido completar su misión y ahora están abajo en el lago, en el infierno, hermano. Ellos no debieron llegar allí, pero se confundieron. Nunca entendieron que nosotros veníamos del cielo, nacimos en esta tierra, pero no somos de la tierra y no tenemos por qué llegar al infierno, sino tenemos que regresar a la casa del Padre. Por eso Cristo vino a redimir la simiente de Abraham, que somos nosotros. No solamente los israelitas son la simiente de Abraham, porque Abraham no viene de Moisés, al revés, Moisés viene de Abraham. Los judíos vienen es el pueblo de Jacob y de Isaac y de Abraham, pero la simiente de Abraham se refiere, hermano, al Espíritu. Se refiere que fuimos engendrados en el cielo. Se refiere a que somos a Cristo la simiente de Abraham. Se refiere al linaje de Dios, que fuimos traídos a la tierra. Todos los que hemos creído en Cristo somos simiente de Abraham. Él es nuestro Padre. Nosotros de por sí ya fuimos hijos de Dios allá, solo que ahora nacimos en hogares distintos, algunos bajo circunstancias difíciles. ¿Quién sabe usted bajo qué circunstancia nació? Como dijo el rey David, en pecado me concibió mi madre. No importa, sino que fuimos colocados en esta tierra, hermano. Bajo cualquier circunstancia, ya estamos aquí. Escuchamos la voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Estamos escuchando la voz de Cristo. Vinimos a Cristo, somos de Cristo. Nuestro espíritu nos llama hacia Cristo. Pero ¿qué pasa? Hoy en día estamos a punto de entrar en la separación de los justos y de los pecadores. De los justos y de los injustos. De los que no son justos, están metidos dentro de la iglesia, cantan, aplauden, danzan, profetizan, ministran en el espíritu, en lengua, tienen autoridad. Pero habrá que ver si practican la justicia en su diario vivir. Estamos hablando y finalizando, hermano, en Hebreos, con este misterio que habla la palabra acerca de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, el Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Diga conmigo, espíritus de los justos hechos perfectos. ¿En qué estábamos en el cielo? En espíritu. Vinimos a esta tierra en carne, pero necesitamos ser perfeccionados, hermanos. Mire, cuando nosotros estábamos en el cielo, por alguna razón Dios nos envió a la tierra. Puede ser que cuando estábamos en el cielo Dios vio que necesitábamos padecer igual que Cristo. Usted sabe que el diablo nunca fue enviado a la tierra a padecer. Se le fue dado lo mejor de lo mejor. Cuando él estuvo allá, se le trató como, aquí en México dicen, como mis reyes. Se le trató con toda la alcurnia y todo lo que se le pudo dar. Él nunca se le entrenó como nosotros, sino que él, teniendo toda la gloria, la hermosura, transgredió la ley de Dios. Y él fue desechado para siempre. Pero como todos los que han sido desechados, se traen la tercera parte. Esos son los que son divisionistas en las iglesias. Esos son los que traen problemas en las iglesias. Todos los que manifiestan espíritu de rebeldía en las iglesias no son justos.
Hoy es el tiempo de que el Señor está desenmascarando todo eso. Pero nosotros, hermanos, estábamos en el cielo, pero Dios vio algo que nosotros necesitamos perfeccionar. Por eso dice la Escritura, los espíritus de los justos hechos perfectos. Porque, ¿qué dijo? Estos hijos míos manifiestan inmadurez. Los voy a enviar a la tierra. Nacerán de carne y hueso. Y cuando entren en la tierra, padecerán en la tierra. Nosotros los justos, hermano, vinimos a padecer a la tierra. Aquí en la tierra, nosotros tenemos que ser hechos perfectos a través de muchas tribulaciones, a través de muchos problemas, a través de los ataques del diablo, a través de las necesidades que pasamos, de las lágrimas que derramamos, del llanto que hay en nuestros corazones. El Señor nos está perfeccionando porque tenemos que regresar con victoria. Cuando regresemos a la casa del Padre, Él nos dirá: bien, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces nos dará recompensa no por lo que fuimos en el cielo, sino por lo que fuimos en la tierra, por las obras. El libro de las obras será abierto. Es el primer libro, hermano, que será abierto para leer nuestras obras en la tierra. Y termino con esto diciendo que el lino fino son las obras justas de los santos. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Quiero orar por ustedes, por el hermano Felipe Santiago de Paraguay y todos los hermanos que amablemente han estado con nosotros. Y quiero pedirle al Señor por sus vidas. Y quiero levantar mis manos y quiero bendecirlos, amados hermanos. Padre Celestial, gracias. Gracias por permitirme estar este día, Señor, en conexión con mis hermanos, representando aquí las naciones de la tierra. Tu palabra dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Pues hoy te pido, Señor, bendición por todas estas naciones representadas aquí. Y te doy gracias, Señor, porque los varones justos se están manifestando. Te doy gracias, Señor, y te pido que no mueran. Te pido que sean llevados en el arrebatamiento.